Por un lado, que Roma cayó porque el sistema político era tremendamente caótico. La sucesión de los emperadores era demasiado indeterminada y el Estado era al mismo tiempo muy burocrático y siempre se encontraba enzarzado en batallas por el liderazgo militar. Por el otro, el imperio había crecido en exceso, y es que abarcaba de Londres a Damasco, del Danubio al Sahara, y eso fomentó la creación de estados secundarios internos que, sumados a las amenazas externas, hicieron inviable la supervivencia de ese monstruo sin precedentes. Bienvenidos a Historias Antiguas. En este nuevo video te explicaremos las razones por las que el Imperio Romano, que llegó a dominar el mundo en su momento de auge, vio cómo sus tierras fueron arrebatadas y perdían el control de todo lo que gobernaban. Quédate con nosotros y descubre esta maravillosa historia. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para descubrir más. La caída de Roma aconteció luego de un largo proceso de declive político y militar en el Imperio Romano de Occidente. Diversos historiadores indican como año definitivo de la caída el 476 después de Cristo, momento en el que Odoacro, líder de una coalición de tribus germánicas, derrocó al joven emperador Rómulo Augustulo y se proclamó rey de Italia. El Imperio Romano de Occidente, sin embargo, no cayó de un día para otro. Su decadencia se había extendido desde el siglo III después de Cristo, debido a tantos a pugnas políticas internas como a la amenaza que representaban los pueblos bárbaros que lo acechaban en sus fronteras. Los intereses personales de senadores y militares o el propio comportamiento derrochador de los emperadores en múltiples oportunidades perjudicaron la administración imperial. La corrupción y la falta de unión hacia una voluntad común dejó mal preparado al imperio para defenderse de las invasiones que sufrió en el siglo V. Roma también perdía autoridad cuando sus generales en las provincias pretendían imponerse como emperadores. Tales circunstancias producían conflictos civiles y el ejército perdía su unidad de propósito. Aún más, las legiones integraron a mercenarios de pueblos germánicos en las décadas finales del imperio, cosa que desgastó la fidelidad a Roma hasta su caída. Roma alcanzó la cumbre de su dominio en los siglos I y II después de Cristo. Entonces, tuvo control tanto de la península itálica como de territorios en Iberia, la costa norte de África, la costa sirio-palestina, los Balcanes, Asia Menor e incluso regiones tan lejanas como la isla de Britania en el norte y Mesopotamia en el este. Sin embargo, sostener un imperio tan vasto presentó grandes dificultades. A partir del siglo III y el poder romano comenzó a declinar. La expansión de sus territorios obstaculizó la comunicación efectiva entre las distintas provincias imperiales. Roma se enfrentó así a amenazas internas y externas. Por un lado, líderes militares provinciales pretendieron imponer su voluntad e incluso nombrarse a sí mismos como emperadores. Por otro lado, defender las fronteras y agrupar las fuerzas legionarias donde era necesario, que se hizo muy difícil. Era muy costoso mantener la integridad territorial. Asimismo, la búsqueda de una mejor administración política y la necesidad de defender ciudades romanas causó la mudanza de la capital imperial. En el año 395 después de Cristo, el imperio fue dividido por Teodosio. La capital del Imperio Romano Occidental se había situado en Milán hasta el año 402 después de Cristo y luego pasó a Rávena. La capital de la sección oriental fue Nicomedia hasta 330 después de Cristo, año en el que Constantino fundó Constantinopla sobre las bases de la antigua Bizancio. Aunque las dos partes se reconocían dentro de una misma tradición, sus proyectos se distanciaron y dejaron de combatir juntas las amenazas comunes. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, se enriqueció. El Occidente, por otra parte, se tornó más vulnerable. El imperio dejó de expandirse en el siglo II. Los impuestos que Roma percibía en forma de alimentos u otras riquezas desde las regiones comenzaron a disminuir y poco a poco se inició el declive económico. Esto, sumado a las guerras constantes, vació las arcas imperiales. Los ricos que procuraron evadir impuestos se marcharon al campo. También al campo se fueron los pobres que no conseguían suficiente comida en las ciudades. Estos colonos establecieron fincas independientes del control central. En estas, un señor daba parte de su tierra a los siervos a cambio de tributos, y así comenzó el proceso de feudalización. A comienzos del siglo V, el rey Atila, al mando de los hunos, atacó y sometió a diversos pueblos del este de Europa. La invasión de los hunos empujó a esos pueblos hacia el oeste, a las propias fronteras del Imperio Romano. Entre los pueblos desplazados estaban los visigodos, ostrogodos y alanos.
Los pueblos germánicos pidieron refugio al interior del Imperio Romano, al sur del Danubio. Al principio fueron despreciados, pero eventualmente se estableció la convivencia entre estos pueblos llamados bárbaros y los pobladores romanos. Los bárbaros pronto engrosarían las filas del ejército romano. La protección de fronteras ante el ataque de pueblos bárbaros se mantuvo durante décadas. En el siglo V, no obstante, la convivencia era cercana, ya que diversos pueblos bárbaros vivían al interior del imperio, lo que hizo que los visigodos y ostrogodos solicitaran tierras para asentarse con derechos en las provincias de Roma. Esto causaba conflictos. La decadencia de Roma permitió que pueblos como los sajones, vándalos, alanos y germano-godos ocuparan cada vez más territorios en Britania, el norte de África, Hispania e incluso llegaran al norte de Italia. La presión demográfica era evidente. La fragilidad romana aumentó con la impotencia para detener a los bárbaros sin cumplir sus solicitudes. A mediados del siglo V, los vándalos conquistaron el norte de África. Pronto Roma se vería saqueada en varias oportunidades hasta su caída en el 476 después de Cristo, a manos de Odoacro. Desde entonces, Italia sería gobernada consecuentemente por erulos, ostrogodos y lombardos hasta su fragmentación en pequeños reinos en la Alta Edad Media. Los historiadores sitúan el fin de la antigüedad cuando el Imperio Romano de Occidente se desintegra. Los cambios políticos, económicos y sociales son tan relevantes que abren la puerta a un mundo distinto, el de la Edad Media. La caída del Imperio Romano hizo que las distintas tribus germánicas pasaran a gobernar los territorios occidentales de Europa. La mayoría de estos pueblos ya estaban cristianizados, por lo que el rol de la Iglesia Católica continuó siendo importante para otorgar legitimidad a los reyes y señores feudales en sus posesiones. Además, a falta de la ley e instituciones imperiales, la Iglesia vio crecer su influencia. Las personas buscaron en esta guía y estabilidad. Los obispos se convirtieron en consejeros de la nobleza feudal e incluso en regentes de ciertos poblados y tierras. Las rutas comerciales de la época imperial decayeron en la Europa occidental. Los caminos y buena parte de la infraestructura fueron decayendo y desapareciendo. Los señoríos procuraron autoabastecerse de los productos que necesitaban, con lo que la vida dependió más del entorno inmediato para su subsistencia. La mayor parte de las personas comenzó a dedicarse a la agricultura. Muchos se transformaron así en siervos de la gleba, lo cual en campesinos que trabajaban la tierra de un noble al que le pagaban tributos. El latín solo permaneció como la lengua de culto en la Iglesia. Luego de la disolución del imperio en Occidente, la lengua latina tomó formas particulares en las distintas regiones de Europa. En la Edad Media, el latín vulgar dio paso a lenguas como el italiano, castellano, catalán, portugués, francés y el provenzal. En el Imperio Romano de Oriente, también llamado bizantino, la lengua franca fue el griego. La caída de Roma no significó la pérdida total de la tradición política romana. En Oriente, Constantinopla brilló por siglos durante la Edad Media. Esta se convirtió en el centro de la civilización. Sus rutas comerciales perduraron y la ciudad prosperó. Pasarían casi 1000 años hasta que los turcos otomanos finalmente la conquistaran en el año 1453. La suma de todos estos fenómenos provocó una terrible merma en la operatividad del Estado central. Lo paradójico de esto es que a pesar de todo, el ejército seguía siendo una máquina formidable, como demostró, por ejemplo, al derrotar a Atila, si bien con la ayuda de contingentes aliados en la batalla de los Campos Catalaúnicos. La caída definitiva no se produjo, por lo tanto, la ineficiencia del ejército por la capacidad del Estado para seguir financiando ese mismo ejército. Fueron, por tanto, según todos los indicios, problemas de índole político, social y fiscal, los que enfermaron gravemente al imperio. La presión de los pueblos bárbaros fue solo uno de los muchos problemas que se sumaron para generar la tormenta perfecta y dar fin a una tierra que en planos teóricos estaba unificada a la perfección. Así fue como el gran imperio romano se vino abajo, con toda la decadencia de que esto representó en su historia y reduciendo sus tierras conquistadas a una totalidad casi nula, dejando paso a nuevas culturas que se adueñaron de las tierras que una vez fueron conquistadas de los bárbaros, como les gustaba a los romanos llamar a todo lo que no fuese Roma. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Por lo pronto nos veremos luego en una nueva historia antigua.